Bueno, bienvenido formalmente, muy buenas tardes, capítulo de viernes, de viernes previo a la elección del domingo, en medio de la veda, pero con muchos temas. Tres ejes, uno, los mercados, las cautelas, antes de las PASO bastante tradicionales, ¿no? Pues esperemos hasta ver, digamos, pero esta es una idea, la de los mercados, que finalmente le pusieron un techo al dólar en 185, que marcaron la tercera jornada consecutiva de bajas en la bolsa. Inversores que están expectantes, viendo ya el lunes todo lo que habían hecho, lo habían hecho ya con anterioridad. Así que es uno de los títulos. El otro es la batalla entre la Cámara Electoral que se enfrentó a Servini de Cubría. En un ratito los detalles con Lourdes. No es menor lo que le ha dicho la Cámara Electoral a la jueza María Romilda Servini de Cubría, que hizo quejas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la Cámara le respondió y la acusó de causar confusión y estrépito en el electorado, después de que la jueza le había indicado a la Corte que había intromisiones de la Cámara Electoral que no eran sanas, que no eran buenas. Por lo tanto, imagínense en qué momento estamos, ¿no? Pero eso es inédito, nunca antes había ocurrido. Y lo otro, lo último, el tema COVID, las variantes, las vacunas, las aperturas. En el medio de aperturas generalizadas, ayer una demostración más fue ver un estadio de fútbol en la Argentina por primera vez con hasta un 30% de aforo, Messi, la selección, etcétera. Está el tema de las variantes que perturban y preocupan, porque, dicho sea de paso, hoy la Organización Mundial de la Salud dijo algo muy grave, que es que está dudando de que aún una alta tasa de vacunación detenga la pandemia del COVID. Fue el director de la Organización Mundial de la Salud de Europa quien se mostró pesimista debido a que las variantes del virus redujeron la perspectiva de inmunidad colectiva. Así lo definió. En el contexto de todo esto, la Agencia Europea de Medicamentos ha considerado potencialmente preocupante a la variante Mu, que no está muy extendida, pero que ya llegó a la Argentina, por caso. Tenemos el primer caso detectado de una mujer de 33 años que reside en el departamento de San Martín, en el norte de la provincia de Salta, y que aún con 2 dosis ya inmunizada, contrajo el virus y básicamente con la variante Mu, que dicen que podría ser también mucho más contagiosa, al igual que la variante Delta, respecto a otras variantes que han estado muy presentes en la Argentina, en particular en la ola que estamos dejando atrás, que fue altamente letal y que es la variante Manaos. La variante Delta, por otra parte, sigue creciendo, ya abarcó o alcanzó a 10 provincias, se confirmó en Chubut el primer caso de una persona que llegó de viaje de México. Por suerte, los familiares todos dieron negativo. Detectaron con el test de antígenos al regresar en Ezeiza el COVID y en consecuencia lo aislaron y después detectaron que tenía la variante Delta. Y en Córdoba se confirmaron 6 casos más. Ya hay 122 casos confirmados con variante Delta en la provincia de Córdoba. Más allá de que también hay casos en Tierra del Fuego, en Mendoza, en Santa Fe, en Tucumán, en Río Negro, en la mismísima provincia de Buenos Aires y naturalmente aquí también, en la ciudad de Buenos Aires. Esa variante que parecía altamente perturbadora porque además Argentina estaba en un nivel de inmunidad relativamente bajo, ese que efectivamente al calor de la campaña electoral el gobierno terminó acelerando. Por suerte, enhorabuena. Y entonces ahora tenemos 334.283 segundas dosis aplicadas ayer, casi 60.000 primeras dosis, aún se aplican primeras dosis. Ya con primeras dosis hay más del 63% de la población y con segundas dosis poco más del 39%, casi el 40%. La Argentina va a llegar al domingo a la votación probablemente con más del 40% de la población votada con 2 dosis. 4 de cada 10. Si uno hace por segmento etario, uno debe advertir que ya hay más del 40% de los menores de 60 años que tienen las 2 dosis mayores de 18, por supuesto. Ya se está inoculando fuertemente a los adolescentes entre 12 y 18 años, 84% de los mayores de 60 años ya tienen las segundas dosis. Fíjense que esto creció respecto a la semana anterior, básicamente porque apareció el segundo componente de Sputnik, o porque Moderna reemplazó a la Sputnik que no llegó en tiempo y forma. Con la llegada de Pfizer se van a vacunar más adolescentes, los que no tienen comorbilidades, esos que ya están siendo vacunados en algunas provincias con Moderna. Y entonces esta cifra de 43% de menores de 60 hasta 18 años va a seguir creciendo, pero va a empezar a crecer también la otra, que es la de los adolescentes. Porque en medio de la sexta ola que quedó atrás en Europa, finalmente el principal temor eran, en medio de las vacaciones de verano, esas que tenemos por delante en la Argentina,
Recuerden que vuelven los viajes grupales el 1 de octubre, que vuelven los viajes de egresados, que vuelven las fiestas, los casamientos, los cumpleaños de 15, etcétera, con aforos limitados, con protocolos, pero vuelven. Volverá la gente no solo al teatro, al cine, con más aforo, en un restaurante se van a quitar restricciones. Probablemente discutamos en los próximos 10, 15 días si el tapabocas va a seguir siendo obligatorio en los espacios públicos. Acuérdense lo que le digo. De hecho, hoy Dinamarca quitó en Europa todo tipo de restricciones. Dinamarca quitó todo tipo de restricciones en Europa. La misma Europa que ha dejado atrás en España, por caso, la sexta ola, teniendo en cuenta que hoy tiene menos de 150 casos cada 100.000 habitantes. Llegó a tener más de 750 casos. Y por cierto, menos internos o menos internados. Y con un laboratorio BioNTech, que en asociación con Pfizer fue la primera vacuna en ser aprobada con criterios de emergencia en los Estados Unidos en 2020, BioNTech confirmó que con los mismos principios activos se está gestando y está culminando todas las pruebas para validar una vacuna para los menores de 12 años y mayores de 5 años. Un segmento etario que probablemente en los próximos 20 días, 30 días puede empezar a ser vacunado también en buena parte del mundo. Hoy empezaron en España además a dar la tercera dosis en los que tienen factores de riesgo. España, que tiene más del 70% de la población con 2 dosis. Nosotros estamos casi en el 40%, España más del 70%. El mundo prácticamente ha vacunado mucho. Pero claro, las nuevas variantes producen que la inmunidad empiece a reducirse a medida que el tiempo va pasando. Por eso la idea de la tercera dosis, que habrá que empezar a pensarlo también en la Argentina. La ministra Bisotti dijo lo vamos a evaluar en noviembre. Nadie descarta que, fruto de una llegada un poco más importante aún de vacunas de las que hemos tenido en los últimos 40 días, quizás esa decisión se adelante al mes próximo y se empieza a vacunar con tercera dosis en la última semana de octubre. Pero esto todo está en parte de lo que experimentalmente están hablando dentro del gobierno, en un gobierno que ha tenido un comportamiento absolutamente errático, que no fue a buscar todo lo que pudo ir a buscar en 2020 en las vacunas. De hecho, el principal contrato que tenía a mano, el que le propuso Pfizer el 25 de julio del 2020, nunca lo tomó ni lo concretó hasta entrado este año, hasta hace muy poquito, lo que generó que por primera vez en la Argentina estuviese la vacuna de Pfizer distribuida a lo largo y ancho del mundo, desde diciembre del año pasado, noviembre, para ser más exactos. La vacuna de Pfizer, en poco más de 100.000 dosis hayan entrado recién esta semana, cuando pudieron haber llegado más de 13 millones de vacunas desde diciembre del año pasado hasta julio de este año. Miren Uruguay, donde la vacuna de Pfizer llegó en diciembre del 2020, como Pfizer prometió a la Argentina también. Recibió más de 7.160.000, aplicó 5 millones, casi 900.000, donó 60.000 de AstraZeneca incluso a Paraguay, y tiene hoy Uruguay 76,11% de la población con una dosis, 71,43% con 2 dosis, y ya tiene casi un 20%, 18,33% de la población, más de 650.000 uruguayos con 3 dosis. Chile está muy parecido, ¿eh? La meta para alcanzar la inmunidad de grupo, con una dosis 90%, con 2 dosis 84,48%. Por eso Uruguay abre todo. De hecho, abrió parcialmente ya a los residentes extranjeros, pero que tienen propiedades en Uruguay. Los va a abrir a partir del 1 de noviembre, ya en términos más masivos, más generales. Pese, insisto, con una vida que ya es casi normal, pese a las restricciones que todavía imponemos algunos, como Argentina, donde, por ejemplo, los pasos fronterizos para ir hacia Uruguay no hay limitaciones prácticamente, y para volver existen casi todas. Y en un ratito les voy a mostrar algo al respecto. Bueno, bienvenidos formalmente, muy buenas tardes en esta tarde particularmente de viernes, previo a las elecciones del próximo domingo.